En el anterior capítulo, Fran escogió su clase y tuvimos un evento cliché después de vender sus objetos. Ahora vamos nuevamente a la ciudad. ¿Qué hará Fran? Ya lo veremos. Capítulo 2 a 5. Un herrero y equipo nuevo. Había pasado una hora desde que salimos del gremio. Todavía estábamos vagando por las calles. No creí que nos rechazarían en todas las posadas. Sí. Supongo que una niña no puede alquilar una habitación aunque tenga una tarjeta del gremio. Eso es lo que habían dicho todos los recepcionistas, pero obviamente estaban preocupados por el aspecto de Fran. Llevaba poco más que un trozo de tela andrajosa y unas sandalias que la hacían parecer una indigente o una esclava fugitiva. Es cierto que apestaba, pero vamos. Me aseguré de que estuviera limpia usando algo de magia de limpieza, pero ellos no podían saberlo. Primero vamos a conseguir algo de equipo para afinarte. Parecía desconcertada. Elegiré las piezas de tu armadura por ti, Fran. No tienes nada de qué preocuparte. Nos dirigimos a la plaza que estaba junto al gremio de aventureros. El lugar estaba repleto de aventureros que compraban equipo en diferentes puestos y tiendas. Había herreros de armas, herreros de armaduras, talleres de costura, droguerías, talleres de alquimia, tabernas, cocinas, etc. Calculé el precio promedio de los productos del lugar. Un cuchillo de acero costaba 200 G, una poción de vida de quinto grado, 10.000 G, y un antídoto de cuarto grado, 20.000 G. La poción de quinto grado era la de menor calidad, pero seguía siendo bastante cara. Podía curar heridas profundas al instante, por lo que supuse que era razonable. La gente de mi tierra le habría puesto el mismo precio. Extrañamente, me emocionaba mirar todos los nuevos productos extraños ante mí. Esto es muy divertido. Sí. ¿Tú también lo crees, Fran? Tantas cosas raras. Es genial. Es bueno escuchar eso. Había un brillo en los ojos de Fran a pesar de su habitual expresión tranquila. Era agradable verla emocionada por una vez. Ahora, ¿dónde estaba esa tienda de la que había oído hablar? Habíamos estado atentos a cualquier información útil mientras caminábamos por las calles. Había un famoso herrero que vivía en Alesa. Alquilaba una tienda en la zona. Mi plan era pedirle que hiciera una armadura para Fran. Puede que no tengamos suficiente dinero o material, pero la consulta era gratuita. Ahora bien, ¿dónde podría estar? Había tiendas de armas y armaduras, pero ninguna que pareciera digna de mención. Pensé que la gente se habría aglomerado en su herrería si era tan bueno como decían los rumores. ¿Ya cerró la tienda por este día? Si era tan popular, podría haberlo hecho. Pequeña dama, ¿tienes un segundo? Sí, tú. ¿Está este tipo ligando con Fran? Fue mi reacción inmediata, pero la fuente de la voz resultó ser un viejo enano. Seguía teniendo el aspecto de cierto anciano lascivo que llevaba un caparazón de tortuga en la espalda, así que no iba a bajar la guardia. Si intentaba algo raro, me lanzaría accidentalmente sobre sus pies para advertirle. Parece que estás buscando equipo, ¿qué me dices? ¿Cómo lo supiste? Uno aprende algunos trucos cuando lleva tanto tiempo en el negocio como yo. Fran se quedó callada. No hay necesidad de ser tan suspicaz. Fue bastante fácil. Me di cuenta por tu manera de caminar que eres toda una guerrera. A pesar de eso, vas vestida con harapos. Y has estado mirando todas las tiendas de armas y armaduras por las que has pasado. Estás buscando equipo, ¿no? Este viejo era inteligente. ¿Quién era? Nombre, Garrus. Edad, 82 años. Raza, enano. Clase, herrero arcano. Nivel, 33. PV, 160. Magia, 173. Fuerza, 122. Agilidad, 46. Habilidades, desmontar 2. Resistencia a las llamas 7. Herrero 10. Herrero mágico 9. Identificación 7. Minería 3. Artes del martillo 2. Dominio del martillo 7. Resistencia al veneno 2. Marroquinería 6. Magia de fuego 6. Inagotable 6. Herrero de maná 7. Conocedor 8. Protección del dios del fuego. Manipulación espiritual. Habilidad extra. Vista de Dios. Títulos: Herrero errante. Herrero honorario de Gran Cel. Rey herrero. Equipo: martillo de acero encantado. Camisa de salamandra. Sandalias de pájaro de fuego. Brazalete de recuperación de resistencia. Todo, desde sus habilidades hasta sus títulos, era sorprendente. ¿Era este el gran herrero del que tanto habíamos oído hablar? No es de extrañar que pudiera analizarnos con solo mirarnos. Desde luego, nos ahorramos la molestia de buscarlo. ¡Qué suerte! ¡Guau! Jejeje. Como puedes ver, llevo un tiempo por aquí.
¿Quieres echar un vistazo a mi tienda? Por favor. Por aquí. Garrus nos llevó a su tienda, que estaba en un pequeño callejón que salía de la plaza. Sentimos innumerables miradas mientras nos dirigíamos hacia allí. El análisis era bastante sospechoso, y parecía como si estuvieran calculando nuestro valor. ¿Por qué nos mira todo el mundo? ¿Enemigos? No exactamente, pero... Las miradas de los comerciantes eran tan agudas que Fran las confundió con hostiles. ¿Qué estaba pasando? No les hagas caso. Los comerciantes solo intentan presionarte para que les compres a ellos. O van a ofrecer comprarte algo de mi equipo. Son un grupo de cabeza dura. Eso sonaba a problemas. No te preocupes. Puedes salir por la puerta trasera cuando terminemos. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando? No estaba del todo tranquilo, pero preocuparme ahora no iba a servir de nada. Teníamos la suerte de que el gran herrero en persona nos ofreciera sus servicios, así que había que aprovechar. ¿Me venderás tu mercancía? Solo vendo mi equipo a personas que merecen usarlo, y tú ya pasaste, señorita. El herrero tenía la costumbre de viajar de pueblo en pueblo vendiendo armas a un precio absurdamente barato. Había recorrido todo el país de esta manera, y tenía que admitir que me gustaba bastante el viejo y testarudo comerciante. Pregunta por su colección de espadas. Quiero una espada. ¿Qué? Pero ya tienes una buena espada. Es la primera vez que veo un arma inteligente en persona. Imposible. ¿Cómo se ha dado cuenta? ¿Usó identificación en mí? Pero yo tenía activada la protección de identidad. No pudo haberla burlado. Arma inteligente. Fran inclinó la cabeza en respuesta. Buena actuación, Fran. Eso lo despistará. No te preocupes, no le haré nada que no quieras. Solo estaba comprobando. Mis ojos son especiales, ya ves. Pueden identificar cualquier cosa, incluso si tiene protecciones de identidad. Eso se aplica también a las armas y a las armaduras. Entonces, así fue como lo hizo. Tenía vista de Dios además de identificación y conocedor. Supuse que esa era la habilidad que usaba. Sin embargo, solo pude ver su valor de ataque, su conductividad de maná, que era A, y el hecho de que es un arma inteligente. Tienes algo que añadir, espada. Entonces debes saber que quiero que esta chica, Fran, use una espada adecuada. ¿Qué tenemos aquí? Eso fue telepatía. Realmente eres inteligente. Esto es genial. Estás actuando como un niño. Tú también actúas así a veces, maestro. De ninguna manera. ¿En serio? ¿En serio? Supongo que los pasatiempos hacen que todos se pongan en contacto con su niño interior. Miré al viejo Garrus, que actuaba como un niño en una tienda de caramelos. ¡Qué inteligente! Así que así es como me veo. Debería ser prudente en el futuro. Disculpa, me he emocionado un poco. En cualquier caso, no necesitarás ninguna de mis armas con tus habilidades. ¡Wow! Has visto mis estadísticas, ¿no? Tus espadas son mucho más fuertes. Como esa de ahí. Este viejo enano debe haber hecho el equipo superior que vimos en la ciudad, ya que había armas de diseño similar adornando su tienda. Todas ellas eran tan o más fuertes que yo. El mero hecho de hablar de mis terribles estadísticas me hacía sentir ganas de vomitar sangre. Eso es porque solo te estás fijando en el valor del ataque en bruto. No me digas que no entiendes lo que hace la conductividad de maná. ¿Conductividad de maná? Supongo que sí tengo ese atributo. Me imaginé que no tenías ni idea. Es una pena. ¿Es un atributo tan importante? ¿Importante? Es lo primero que miras cuando vas a comprar espadas. ¿Qué? No sabía eso. ¡Qué sorpresa! Explícate más. Bueno, claro. La conductividad de maná se refiere a la capacidad de un arma para ser modificada por la energía mágica. Gran parte del poder de un arma se deriva de este atributo. Ya veo. Toma esta espada de aquí. Garrus cogió una espada corta que estaba colgada en la pared. Estaba hecha de acero con una conductividad de maná E. Con una conductividad de maná E, solo tiene un 5% de eficiencia en el uso de la magia. Por ejemplo, si cargas 100 de maná, solo aumentará tu poder de ataque en 5 puntos. Entonces, sacó una espada corta de mitril. Su conductividad de maná era C. Tenía un 70% de eficiencia, lo que significaba que cargar 100 de maná aumentaría el poder de ataque en 70 puntos. Eso era bastante significativo. Podía ver cómo la conductividad de maná podía cubrir la brecha creada por el poder de ataque en bruto. Una mejor conductividad significa una mayor eficiencia, y eso significa que puedes cargar tu arma con magia durante más tiempo.
Por cierto, ¿el grado C del mitril se considera alto en términos de conductividad? Claro que sí. El mitril tiene una conductividad de maná especialmente alta. La C es probablemente la más alta disponible para las armas comerciales. Lo que suele ocurrir es que el poder de ataque en bruto se ve afectado por dar prioridad a la conductividad de maná. Entonces A es increíble. Así es. Solo las espadas encantadas tienen una calificación A en conductividad de maná. Eso significa un 200% de eficiencia de maná. Seré honesto contigo, ninguna de mis armas puede siquiera acercarse. Entonces, si Fran cargaba 100 de maná, ¿podría aumentar su ataque en 200? Yo era realmente fuerte. Parecía que finalmente había llegado mi hora. ¿Hay un límite para la cantidad de magia que puedo cargar? Depende de lo que estés hecho. Y en tu caso, no lo sé. Parece que estás hecho de una base de Armorium, junto con algunas otras aleaciones mágicas mezcladas. Fran me había entregado a Garrus para que me inspeccionara más de cerca, y ahora estaba golpeando mi hoja con curiosidad. No parece que estés hecho de algo inferior a oricalco, así que estoy seguro de que no tendrás problemas para llegar a los 1000. Tampoco es como si alguien tuviera una reserva de maná tan grande. Los magos del reino solo llegan a 500 en promedio. Garrus soltó una gran carcajada mientras yo sudaba frío. Mis PM estaban en 1000. ¿Significaba eso que había tenido un aumento de ataque de 2000 durante todo este tiempo? Me pareció extraño que no hubiera tenido ningún problema con todos los monstruos feroces a los que me había enfrentado. Pensé que había tenido la fortuna de asestar un golpe en sus puntos débiles por pura casualidad, o que la telequinesis me había acelerado lo suficiente. Probablemente me estaba cargando de maná sin darme cuenta. Aparte del material, una carga de rango E te dura 5 minutos. Tienes 2 minutos adicionales por cada rango posterior. Eso significa que con A, 30 minutos más o menos. Eso es mucho tiempo. Suficiente para una pelea corta. Sí. ¿Entonces no soy una espada decorativa? Si lo fueras, no sé en qué convertiría eso al resto de espadas en el mundo. Ya veo. Estoy tan contento de escuchar eso. Me alegré tanto que me habría puesto a llorar si tuviera ojos. Yo era tanto una espada que veía a las otras espadas como competencia. Ser más fuerte que todos ellos me alegró el día. Eres intachable como espada encantada. De hecho, podrías enfrentarte a una espada divina. Encantada, divina. Zip, ¿quién te hizo? Un herrero divino. No lo sé. No tengo ningún recuerdo de haber sido creado. Ya veo. ¿Sabes algo sobre mí? Cualquier pequeño detalle ayudaría. Me disgustaba no saber de dónde había venido. Si este hombre tenía alguna información sobre mí, me gustaría saberla. Los herreros tenemos nuestras propias clasificaciones, ¿sabes? Herrero, gran herrero, herrero arcano y herrero divino. Hay derivaciones de la clase herrero, pero no hablaré de ellas hoy. Los herreros divinos son los herreros más grandes, con una habilidad legendaria. Solo ha habido 5 de ellos en los registros de la historia. Los 5 legendarios. Suena bien. Todos los herreros anhelan convertirse en herreros divinos. Son los únicos capaces de fabricar hojas divinas. ¿Así que estás diciendo que un herrero divino me hizo? Creo que sí, pero no hay manera de estar seguro. Eres demasiado débil para una espada divina, pero, por otro lado, eres demasiado fuerte para una espada encantada. ¿Qué? Bien, tal vez un herrero arcano muy bueno me hizo. Es posible. ¿Qué tan fuerte es una espada divina? Ahora tenía curiosidad. ¿Qué tan fuerte era una espada que era mejor que yo? Una espada divina puede partir los cielos y agrietar la tierra. Es el arma definitiva. La última vez que se utilizó una en una guerra, cobró la vida de decenas de miles de personas en cuestión de minutos. ¿Una espada puede hacer eso? No tiene que ser una espada propiamente dicha. Todas las armas fabricadas por herreros divinos se llaman espadas divinas. Eso es lo que he oído al menos. Entonces, nunca has visto una. Solo la espada de la llama Ignis. ¿Y qué tan fuerte era el señor Ignis? Mi identificación no era tan fuerte como lo es ahora, así que no pude obtener un escaneo completo, pero... Nombre, espada de la llama Ignis. Ataque, 1800. Conductividad de maná, SS. Habilidades, magia de llama, dios de la llama, desconocido. Eso es lo esencial. Dios, siento haber actuado como un engreído. Ahora sé que no soy una espada divina. Oh, no digas eso. Tú también eres una buena espada. ¿Intentas animar a esta hoja aburrida? Eres un anciano tan agradable.
No te preocupes. No todos los días me encuentro con una espada parlante. Tú me has hecho sonreír más que yo a ti. Garrus. Espada. Por el rabillo del ojo, pude ver a Fran ojeando la tienda con una mirada aburrida. Esta es una buena coraza. 10 minutos después. Jajajaja. Perdón por dejarte fuera de la discusión, señorita. Está bien. Así que supongo que Fran puede seguir usándome como su arma principal. Aunque, ¿podrías hacerme una funda? Claro. Haré la mejor funda que jamás hayas visto. No podremos pagarte mucho, pero también queremos una armadura. Muy bien. ¿Cuál es su presupuesto? Todavía tenemos que conseguir suministros y alojamiento, así que, ¿qué te parecen 150,000 G? Podríamos conformarnos con una armadura más barata, pero Garrus era un famoso herrero arcano. Me preguntaba qué nos daría con 150,000 G de su inventario. Déjame ver. ¿Sabes qué? Me han agradado tanto ustedes dos que voy a darte la funda junto con la armadura. ¿Estás seguro? Es muy amable de tu parte. Oye, no te preocupes. Entonces, ¿qué tipo de armadura quieres? Puede que sea herrero, pero también puedo hacer trabajos en cuero. ¿Qué te parece? Quiero algo ligero. Cuero será. Usaremos metal para reforzar la protección de tus puntos vitales. Me quedo con eso. ¿Qué hay de la protección de la cabeza? No me gusta ponerme nada. Se interpone en mi campo de visión. En ese caso, te haré una orejera de hombre bestia. Tampoco tendrás que perforar tus orejas. De acuerdo. Ahora solo siéntate. Garrus desapareció en su almacén y sacó un surtido de equipos. Pruébate esto para ver si te sirve. Sacó 4 conjuntos de armadura, la armadura de toro de llama, los guantes de gato paralizador, las botas de wyvern venenoso y la orejera de mitril, tipo gato. Sus valores defensivos no estaban nada mal, y venían con bonificaciones decentes como resistencia a las llamas, resistencia al impacto, resistencia a la parálisis, resistencia al veneno y resistencia mágica. La armadura era débil comparada con la del maestro del gremio y Donadrond, pero era ligeramente más fuerte que la del aventurero promedio de la calle. El conjunto era de color blanco y negro y le quedaba bastante bien a Fran. La base de la armadura era básicamente un vestido blanco con medias negras, pero la coraza estaba reforzada con metal y cuero. La calidad del material aumentaba aún más el valor defensivo. Además, Garrus le había dado a Fran prendas normales. No tenían ningún valor defensivo, pero estaban finamente tejidas. Este es un equipo de alta calidad. ¿Estás seguro de que podemos tener todo esto? ¿Cuántas veces tengo que decirte que está bien? Los aventureros fuertes necesitan un equipo fuerte. Y Dios sabe que mi equipo no es nada comparado con una espada encantada. Además, no estoy perdiendo nada aquí. ¿No es amable de su parte, Fran? Gracias. Asegúrate de pasar de vez en cuando, ¿eh? Siempre he querido ver de cerca un arma inteligente. Solo no me hagas nada raro. Solo usaré identificación y conocedor en ti, como mucho. Eso suena bastante inofensivo. Oh, y si me traes algunos materiales, podría fabricar algo de equipo para ti. A bajo precio, por supuesto. Inmediatamente pensé en los materiales de alto rango que me quedaban en mi bolsillo dimensional. Venderlos al gremio nos haría sobresalir como un pulgar dolorido. También podría resolver el problema haciendo que el viejo Garrus hiciera una armadura con ellos. Tenemos materiales. Sí, queremos mantener nuestro perfil bajo, así que podríamos molestarte para que hagas equipos con ellos. ¿O qué materiales tienes en mente? De rango C y D. El rango C era el punto en el que era normal que el gobierno se involucrara y enviara sus batallones de caballeros si el monstruo era avistado cerca de una ciudad. Hacían que los aventureros de rango B trabajaran para su contención. ¿Tienes una habitación vacía? Justo por aquí, los traerás más tarde. Los tenemos aquí. ¿Tienes una bolsa de objetos? No veo que lleves ninguna. Y tenía razón, Fran no estaba equipada con una bolsa de objetos. Solo llevaba una camisa, unas sandalias y una espada. Es una de mis habilidades. Interesante. No creí que una espada pudiera hacer la función de una bolsa de objetos. Ignoré el murmullo de Garrus y entré en la habitación vacía. Originalmente debía de ser un almacén por su falta de piso y su alto techo. Aquí vamos. Empecé a extraer objetos del bolsillo dimensional. Primero fueron los colmillos, las garras y la piel del tirano dientes de sable. Luego vinieron los colmillos y las escamas de la serpiente Doppel. Luego el caparazón y la piel de la tortuga explosiva.
Todos ellos eran suficientes para llenar toda la habitación. Solo le hablé al viejo herrero del señor Slime Glotón que había matado. No quería sacarlo ya que eso dejaría la habitación pegajosa y cubierta de slime. Lo guardaría hasta que encontrara un barril en el que pudiera guardar los restos de la cosa. Cielos, ¿has matado todo esto tú solo? Son materiales de monstruos de rango C y D. Más o menos. ¿Y lo hiciste solo? Lo hice por mi cuenta, para ser precisos. Simplemente volé con telequinesis. Jajajaja. Eso es ridículo. Bueno, esa es una forma de usar esa habilidad. No venía equipado con muchas habilidades básicas, así que supuse que tenía que ser creativo. Muy bien, podré fabricar un buen equipo con esto. Una advertencia, la señorita no podrá equiparlos hasta que suba un poco de nivel. No esperaba menos de una armadura hecha con material de monstruos de alto rango. No podré manejar esta calidad de cuero yo solo. Tendré que pedir ayuda. Tal vez. Garrus. Oh, discúlpame. Me estaba emocionando un poco. No recuerdo la última vez que tuve tanto material para jugar. Algo más que ustedes escondan en la manga. El hombre estaba absolutamente radiante. Así que lo harás para nosotros. Por supuesto. Pero, ¿cuánto cobra un herrero de tu talla por un equipo personalizado? Veamos. Has traído todos los materiales básicos y demás, pero va a costar al menos 3 millones de G. Cielos, eso es mucho dinero. ¿Te importaría venderme el material sobrante? Claro, tómalo. Eso lo hace más fácil. No se necesita mucho para fabricar la armadura de la jovencita, así que te compraré el resto del material y lo usaré para cubrir la tarifa de fabricación. Trato. Entonces tenemos un acuerdo. ¿Cuándo estará listo? Va a tomar alrededor de un mes. Eso es más tiempo del que esperaba. Es bastante rápido, te lo prometo. Además, no puedo permitirme ser descuidado con material tan fino. También necesitaré algunos componentes adicionales, así que tendré que pedirlos. No se puede evitar. ¿Te parece bien, Fran? Sí. Estoy deseando que llegue. Será espectacular. A continuación, echamos los restos del señor Slime en un barril de acero que Garrus había preparado para nosotros. El Slime tenía sus diferentes usos, aparentemente. Por casualidad no tendrás ningún cristal encima, ¿verdad? No. Ah, es una pena. ¿Los cristales también se pueden usar para hacer armaduras? Sí. Aumentan la potencia de una determinada pieza de armadura. Por ejemplo, este colmillo de serpiente Doppel. Si lo usas para fabricar una armadura, te dará un nivel medio de resistencia al veneno, mientras que si fabricas un arma con él, te dará colmillo venenoso. Ahora bien, si le añades un cristal de serpiente Doppel, obtendrás más resistencia al veneno y colmillo venenoso avanzado. Podrías usar cualquier otro cristal en un material determinado, pero obtienes un mayor efecto si combinas un determinado material con su correspondiente cristal. No sabía que se podían usar los cristales de esa manera. Por desgracia, había absorbido todos los cristales que encontramos. Tendría que almacenar los cristales de los monstruos cuyas habilidades ya poseía. De todos modos, siempre podía sacarlos del almacén para disfrutar de una merienda rápida. Estaremos atentos ante alguno. Eso sería lo mejor. Supongo que nos despediremos por hoy. Adiós. Perdón por las molestias. Ja. Espera a ver tu equipo. Además, terminaré tu funda en 3 días. Recuerda venir a recogerla. Lo haremos. Nos ocupamos de nuestro problema de material y sacamos un magnífico equipo de esa reunión. Fue una suerte que nos encontráramos con él. También te queda muy bien, Fran. Ahora pareces un auténtico aventurero. Gracias. ¿Necesitas ropa interior? No realmente. ¿Estás segura? Quiero decir, ella dijo que no la necesitaba, así que... No. Eso no era una excusa. Sé que comprar ropa interior era un obstáculo difícil de superar, pero si huía de este problema ahora, lo haría para siempre. No quería que Fran perdiera su feminidad. Tenía que pasar a la ofensiva. No. Nosotros iremos a comprar ropa interior. En pantalla dejaré el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.